sino que nosotros mismos directamente con el Padre, porque el velo se rasgó. Ya no tenemos que ir del sacerdote, esperar que el sacerdote mueva el sacrificio para nosotros recibir el perdón, sino que nosotros mismos tenemos acceso al Padre directamente. Dios le bendiga a esa hermosa audiencia que nos están sintonizando en todas las partes de este mundo. Le habla a su hermana Teresa Decide, recibe un fuerte abrazo desde aquí, desde la República Dominicana y su segmento favorito, Excelencia Cristiana Televisión. Le traemos una poderosa palabra en este día. Quiero que se mantenga ahí tranquilo en comunión, porque Dios hablará a tu vida de manera en especial. No estoy sola, estoy acompañada de una mujer de Dios de trayecto en los caminos del Señor, y hoy Dios hablará a tu vida. Dios te bendiga, mi hermana. Amén, amén, amén. ¿Cómo se siente? Todo bien, mi amor. Aleluya. Sí. Y qué bueno venir a traer este tema tan lindo, cómo escuchar la voz de Dios. Amén, amén. Lea la palabra y vamos a darle. Sí, Efesios capítulo 4, de versículo 1 en adelante dice: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Amén. Poderosa Amén. Esta palabra. Yo quiero, mi hermana, que usted desarrolle el tema. Yo quiero saber y hacer una pregunta. ¿Cómo inicia esta profeta? ¿De dónde usted procede, Luz? Yo vengo de Jarabacoa. Entonces, yo me convertí cuando yo tenía 15 años. Nosotros, mi familia, muy idólatra, venimos de una familia que participaba en mucha idolatría. La primera persona que se convirtió en mi casa fue un hermano mío, y cuando se convirtió al Señor, ya mi mamá dijo: aquí no queremos evangélicos, ya tú no eres mi hijo. Wow. Pero después pasaron los años, mi madre murió, mis padres murieron, yo vivía con una hermana mía en La Vega. Luego yo vine a Santo Domingo, y el día que venía para Santo Domingo, que venían en el Expreso Vegano, cuando tenía como 13 años en ese entonces, más o menos, me encuentro con un pastor en la guagua. Esa fue la primera vez que me hablaron desde el Evangelio. Me encuentro con una persona que me dice, un pastor, me enseña un tratadito. En el tratado veo un pollito que está saliendo del cascarón, y él me dice: ¿tú ves lo que está aconteciendo ahí? Y yo le dije: sí, pero a mí no me habla de eso, que yo a mí no me gusta que me hablen de eso, porque los evangélicos no creen en la Virgencita, y yo tenía una, por cierto, enganchada ahí, que mi madre me había comprado, y yo le decía entonces: no me interesa que me digan nada. Pero de todo modo, ese pastor tuvo como paciencia conmigo y empezó a explicarme, y me dijo: mira, tú vas a llegar a Santo Domingo y tú te vas a reunir con otros jóvenes, y tú vas a hablar, y tú vas a profetizar, y tú vas a hablarle a otras personas del Evangelio. Wow. Yo me lo encontré extraño. En realidad no le puse ni mucha atención, porque nunca había escuchado a alguien hablarme así, ni tampoco darme una palabra profética, ni nada de eso, porque esa no era mi creencia en realidad. Pero después que pasaron los años, yo vi esa palabra cumplirse en mi vida, realmente, aquí en Santo Domingo. O sea, que usted vino a conocer a Cristo aquí en la capital, sí, de la República Dominicana. ¿Y qué pasó? Entonces, después de eso, pasó el tiempo. Fue la persona, el medio que Dios usó para traerme al Evangelio, fue el padre de mi hija, porque él sí había sido cristiano, pero yo nunca había conocido del Evangelio. Entonces yo lo conocí a él. Yo siempre iba a la iglesia católica, e incluso cantaba en el Canal 4. Y yo ahí le decía a él que para verme él tenía que ir a misa conmigo. Él iba, pero nunca entraba, sino que él se quedaba y me esperaba en un parquecito por Villa Carmen, que hay cerca de la iglesia católica que está ahí, que esa era que yo iba.
Me esperaba por ahí, pero nunca entraba. Entonces después, Wow. sí, cuando yo cumplí los 15 años, yo me ajunté con él y ahí entonces empecé a ir a la iglesia evangélica con él. En ese tiempo, O sea que él peleó su batalla. sí, Él fue sabio, que dijo, bueno, esta mujer tiene una creencia media rara, pero yo creo en Dios, y esperó pacientemente, sin desesperarse, sí, ese fue el medio que Dios usó realmente para traerme a los pies de y Jesucristo. conocer a Jesús. Sí, exactamente. ¿Usted nos puede explicar cómo fue ese día que dijiste sí al Señor? Bueno, yo me convertí, pero realmente yo como que no conocía mucho de esto porque el ambiente del catolicismo es muy diferente al ambiente del cristianismo. Pero yo seguí con mi asunto enganchado ahí, con la virgencita que tenía. Nunca nadie me dijo que me la quitara tampoco. Me la quité un día cuando sentí que ya no debía tenerla. El Espíritu Santo de Dios empezó a tratar conmigo porque aunque yo desde muy pequeña tenía experiencia con demonios, lo que pasa es que yo no sabía discernirlo en ese tiempo, pero sí yo tenía experiencia con demonios porque en la misma virgencita que yo tenía enganchada y yo veía que en las noches ella entraba y me pellizcaba cuando yo vivía con mi madre. Ya mi mamá estaba, O sea, que estaba se viva. salía literal de... Exactamente. Explíquenos un poquito de eso. Entonces, sí, yo podía ver que por una ventana, como decimos en el campo de mi casa, yo veía ese personaje que entraba y veía que era esa persona, que era la que yo tenía ahí, esa virgencita, que ella entraba y me pellizcaba y me hacía cosas. Yo no tenía el temor de decirle a mi mamá, pero mira, me están haciendo esto y lo otro, porque obvio no me iban a creer. Pero sí, yo me quedaba con eso y yo decía, pero si la virgencita es buena, ¿por qué me hace estas cosas? Entonces, esos fueron mis principios en el Evangelio. O sea, cuando eso acontecía, todavía yo no conocía nada del Evangelio. Pero sí sé que, y así veía muchos demonios también, que en ese momento no sabían identificar que eran demonios, pero sí. O sea que los ojos espirituales tuyos estaban abiertos desde muy niña. Exactamente. ¿Y puedes explicarnos la primera experiencia que tuviste un espíritu inmundo? Bueno, esa fue una de ellas. Eso fue lo más frecuente, porque esa virgencita, como diríamos, Wow. siempre iba y me atormentaba en las noches. Wow. O sea, aún tu familia haciéndole fiel a ese espíritu. Sí, iba. porque es que Satanás a su preso nunca abrió la cárcel. El único que Wow. tiene el poder de libertarnos es Dios. Además que a mí me hicieron muchos resguardos cuando pequeña, porque me cuentan mis hermanos, que son mayores que yo, que me habían hecho mal de ojo y esas cosas. Entonces, por esas cosas que me hicieron mal de ojo y eso, me llevaban ante una señora que en el campo le llamaban Zula, que era como curandera. Entonces me habían hecho varios ensalmos y varias cosas. E incluso cuando yo me convertí al Señor, tuve muchas experiencias al principio donde yo veía que resguardo, veía resguardo en forma de demonios que salían de mi cuerpo. Cuando yo me convertí fue una batalla fuerte porque fui sometida a un proceso de liberación porque venía con mucha atadura desde mi niñez también. Wow. ¿Y qué pasó luego de usted llegar al Evangelio y empezar el cónyuge tuyo a verte en liberación en ese estado? Sí, bueno, podría decir que él fue el medio que Dios usó para traerme al camino de Dios, pero él nunca se mantuvo tan firme en Dios así. Pero sí, él se sentía bien viéndome cristiana, pues como él tenía el conocimiento, en ese tiempo había encontrado que hubiese tenido una victoria al traerme a ser el medio de que yo viniese a los pies de Jesucristo. ¿Y cómo empiezas a escuchar la voz de Dios? Bueno, yo recuerdo que me pasó como Saúl entre los profetas. Si yo estaba en un culto, yo andaba vendiendo pólices de seguro en la calle, yo vivía en La Toronja en ese tiempo. Y yo recuerdo que andaba hasta con una blusa de tirito y una minifalda, porque tampoco me habían dicho cómo había uno que vestirse. Como yo vine al Evangelio, pero no tenía muchas cosas, para mí todo era igual.
no tenía ese concepto, o sea, no sabía cómo andaba uno en el cristianismo y cómo andaba en el catolicismo. Para mí es buscar a Dios y todo es normal. Y hay un retiro donde una vecina que vivía cerca de mi casa, yo siempre me ha gustado escribir desde niña. Y yo a veces escribía cosas, escribía canciones ya cristianas, y te la llevaba esa hermana y le decía, mira, chequeame esta canción. Una hermana llamada Noemí, muy amada, y chequeame esta canción, Noemí, a ver si está de acuerdo con lo que dice la Biblia y eso, y ella me la chequeaba y esas cosas. Entonces ese día voy cruzando por allá y veo que hay un retiro en su casa, y entro ahí, y ese día yo empecé a hablar en lengua, aunque no supe qué hablaba, profeticé entre las personas que estaban profetizando, y también recibí liberación ese día. Pero podría decir que me pasó como Saúl entre los profetas, aunque quizá yo no era de los profetas en ese tiempo, pero ese día también profeticé. Y ese día hablé de lengua por primera vez y esas cosas. Y empezar un trayecto de vida espiritual desde ese momento. Sí, entonces, después de eso empecé a ver lo que el pastor me había profetizado. Dios me permite llegar a Iglesia Misionera Asamblea Cristiana, mi pastora que me doctrinó, que me enseñó, Dominga Díaz, una mujer de Dios. Sí, ya ella está más avanzada de edad, pero no sigue siendo una mujer muy de Dios. Y mi pastora, yo en ese tiempo trabajaba con los niños en la iglesia, y Dios me permitió hacer un trabajo bonito para la gloria de Dios con los niños. Los niños fueron creciendo, yo empecé a trabajar con los niños, con los adolescentes, y hasta el día de hoy, la gloria de Dios, Dios me permitió dejar un legado en aquel lugar con los niños, porque hoy le damos la gracia y la gloria a Dios que esos jóvenes hoy son hombres y mujeres de bien. Wow. Y gracias a la misericordia de Dios, ellos pudieron aprender la palabra. Yo le enseñaba la Biblia, y cuando se portaban mal lo ponía en disciplina, también lo ponía a ayunar, lo ponía a orar. Yo le daba carácter a eso, y yo me sentía con una responsabilidad con esos niños, como que yo estaba instruyendo personas para el mañana, que incluso así mismo le puse a una agrupación que teníamos de drama, preparando hombres y mujeres para el mañana. Y la gloria del Señor, yo recuerdo que en una ocasión estábamos orando, porque yo oraba con ellos, y Dios me mandó a ungirlo. Y ungí una cuanta muchacha y le dije, tú eres diácono, tú eres esto, tú eres esto y tú eres esto. Y la gloria es de Dios. Después crecieron, hoy son hombres y mujeres, la mayoría están casados, son profesionales, están dentro de la iglesia, no se han apartado de Dios, y ahí están ejerciendo su ministerio dentro de la iglesia. Y para mí es una gran satisfacción. Eso ha sido uno de los logros más grandes que yo podría decir que he tenido en el Evangelio, aunque hemos tenido mucho, porque en Dios no hay pérdida. Amén. Pero al escuchar los niños, que ya no son niños, ya son hombres y mujeres, decir, por Carmencita, que así que ellos me dicen, por Carmencita, hoy podemos decir esto, porque yo recuerdo cuando tú nos enseñabas esto, y cuando tú nos ponías en disciplina, wow. Y cuando lloraban a veces, pero yo le decía, es que es así, porque tenemos que someternos a Dios, no nos podemos parar en el altar si estamos mal. Y gracias a Dios, Dios nos permitió enseñar. Claro, porque la Biblia dice, instruye al niño en los caminos de Dios, y cuando sean grandes no se apartarán de él. Amén. Nosotros somos personas que han sembrado desde niños, y hoy podemos ver, wow, pero estamos todavía de pie, pero fue porque se trabajó nuestra niñez, y estamos viendo mucho descuido de los adultos en estos últimos tiempos a favor de la niñez. Están descuidados. Simplemente con llevarlo a la iglesia creemos que estamos haciendo el trabajo, y no, hay un trabajo más profundo, más allá. Escucharlo, disciplinarlo, enseñarle la palabra, enseñarlo a orar. No es que vaya a orar, no, vamos a orar, vamos a enseñarte, vamos a ayunar y explicar al niño para nosotros formar hombres y mujeres de Dios en el mañana. Y yo quiero, mi hermana Luz, que usted le explique a la audiencia cómo llegó a usted el don de profeta, ¿verdad?, que usted lo ejerce, y de qué manera usted escucha la voz de Dios en su vida. Amén. Bueno, por lo general, yo cuando empecé a escuchar la voz de Dios, yo siempre le pongo mucha señal a Dios, porque entiendo que este asunto de profetizar es algo muy delicado. Y que la Biblia me enseña que en parte hablamos y en parte profetizamos, porque por eso hay muchas personas que andan hablando de lo que ven y de las emociones, porque no tienen como el cuidado o el discernimiento de espíritu.
yo con temor a esto, a andar diciendo cosas que no han pasado ni por el pensamiento de Dios, siempre le puse señal a Dios y decía, Señor, dame una señal de que tú me estás hablando. Wow. Porque sabemos que Dios te habla en la mente y en el corazón. Entonces, una de las señales que a mí, por lo general, Dios me ha dado, que a veces estoy con mi hermana, que somos inseparables, a veces estoy hablando con mi hermana y le digo, espérate, que el Padre va a hablar conmigo, hablamos ahora. Porque una de las formas que yo siento es que yo siento que mis oídos se agudizan y siento un fuego en mis dos oídos, terrible. Y también siento que mis piernas, que mis rodillas, siento un fuego en mis rodillas y siento como si mis rodillas se doblaran solas. Wow. Entonces eso es una forma de yo saber que Dios quiere hablar conmigo, mayormente cuando estoy en mi casa porque dedico tiempo a la oración y ahí yo entiendo que Dios quiere hablarme y eso, pero una de las cosas más evidentes es esa de que siento que mis oídos como que se agudizan y siento un fuego en mis oídos terrible. Y eso puede acontecer en cualquier momento. Sí. O sea, que usted puede estar fregando y siente eso. Sí. Usted puede estar en una diligencia, en un banco, y siente, aleluya, Padre. Sí, sí, exactamente. Poderoso. No, yo por lo general soy muy llorona cuando siento la presencia de Dios. Y a veces ando en la guagua, en los carros públicos llorando. Siempre ando con una toallita porque a veces Dios empieza a ministrar mi vida y eso, y empiezo a llorar y como que se me olvida que hay gente al lado mío. Sí. Poderoso. Dios es bueno, mi hermana. Entonces, ¿de qué manera usted puede aconsejar al público cómo escuchar la voz de Dios? Porque usted mencionó algo muy importante que habló de la oración. Sí, todos nosotros queremos escuchar la voz de Dios. Lo que no queremos es pagarle el precio a Dios para escuchar la voz de Dios. Y tenemos que tener en cuenta que a Dios no se escucha viendo muchas series ni viendo muchos Netflix. Ni haciendo esas cosas. No es que digo que eso sea malo ni que sea pecado, no, líbreme Dios. Pero yo sí entiendo que para escuchar la voz de Dios tenemos que tener una relación con Dios, una intimidad con Dios. ¿Y de qué manera puedo tener una relación con Dios? Porque sí, cuando tenemos una intimidad de Dios, ahí es donde podemos conocer la voz de Dios. Bueno, realmente para tener una intimidad con Dios es necesario usted vivir una vida apartada para Dios. Wow. Usted tener una comunicación con Dios. Yo hablaba siempre con una muchacha que hablo mucho, con una hermana, que ella siempre me dice, ay manita, cuando yo sea grande quiero ser como tú. Y yo le digo, no, como yo no, mi amor, como Cristo. Pero yo entiendo lo que ella me dice. Entonces yo siempre le digo, Gaby, es que el secreto está en tener una comunicación con Dios. Wow. Yo por lo general entiendo que Dios es mi amigo y que Dios es mi Padre. E incluso yo cuando voy a la presencia de Dios, yo voy con toda sinceridad delante de Dios y yo hablo con Dios como mi amigo, como mi padre. Yo a Dios le digo more, yo a Dios le digo papito, yo a Dios le digo viejito, vamos a hablar, que necesito que me diga tal cosa. Wow. Yo tengo una comunicación con Dios así porque Él es mi Padre. Cuando yo necesito saber algo, yo voy a la presencia de Dios y yo le digo, oye viejo, necesito que hablemos porque necesito que tú me desates este asunto, porque yo también he aprendido. No es que estoy en contra tampoco de los profetas, pero yo también entiendo que el Espíritu Santo de Dios que mora en usted, mora en mí. Y que si el Espíritu de Dios mora en usted y mora en mí, pues, ¿por qué esperar que venga un profeta para decirme algo que yo puedo preguntarle a Dios y Dios me lo puede decir? Wow. A veces dependemos de la oración de otras personas y es porque no tenemos una intimidad con Dios. Pero cuando nosotros tenemos una intimidad con Dios, no vamos a esperar que el profeta venga a darle una palabra, sino que nosotros mismos directamente con el Padre, porque el velo se rasgó. Ya no tenemos que ir del sacerdote, esperar que el sacerdote mueva el sacrificio para nosotros recibir el perdón, sino que nosotros mismos tenemos acceso al Padre directamente. Y podemos ir con toda confianza delante de Dios. Lo que pasa es que nosotros como creyentes a veces no entendemos el valor, no entendemos el potencial que tenemos, pero nosotros no somos cualquier cosa, nosotros somos reyes y sacerdotes, pueblo adquirido por Dios, nación santa. El poder, la autoridad que Dios ha delegado sobre su pueblo es algo que no fluye a diario con nosotros porque estamos pendientes a lo que Dios hace con otros hermanos. Wow. Y no estamos pendientes a buscar nosotros esa revelación con Dios para que a nosotros se nos manifieste el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es quien nos corrige, quien nos moldea, quien nos enseña, quien nos guía a toda verdad.
Lo que pasa es que nosotros hemos descuidado la relación con el Espíritu Santo de Dios. Y como hemos sacado el Espíritu Santo de Dios de nuestra vida, porque nos hemos enfocado en que Dios usa mucho al hermano fulanito de tal y que estamos siguiéndolo por qué sé yo dónde, esas son las cosas que a veces nos impiden escuchar la voz de Dios. Porque estamos muy atentos a tantas cosas y no hay tiempo para Dios. Exactamente. Estamos muy preocupados por cosas terrenales, donde Dios te está diciendo, enfócate en mí. Exactamente. Pasa tiempo a solas. Estuvimos hablando fuera de cámara, usted y yo, y usted dijo que usted llegó un momento de orar 12 horas. Sí, exactamente. Yo duré un tiempo, sí, que yo oraba 12 horas diarias. Yo amanecía de rodillas y en el día también oraba muchísimo. En ese tiempo, cuando yo oraba 12 horas diarias, el Señor me daba los nombres de las personas. Y yo llegué a ir a muchos lugares donde el Señor me daba la dirección de los lugares. Porque si nosotros analizamos, eso es lo que hace al hombre de Dios, una intimidad con Dios. Santo. Y yo en realidad a mi hermana le digo muchas veces, oye, hermanita, yo con una hora de oración yo no tengo vida. Yo con 2 horas de oración yo no tengo vida. Y eso es algo que Dios lo pone en nosotros, pero nosotros tenemos que buscarlo también. Porque tenemos nosotros que procurar tener los dones del Espíritu en nosotros, dice la Biblia. Y anhelarlo para que estén en nosotros. Esa es la palabra, anhelarlo y pasar tiempo con el Espíritu Santo. Porque cualquiera diría imposible. ¿Cómo eso? Durar 12 horas de rodillas, ¿será durmiendo? ¿Cómo? ¿De qué forma es? No, y mira, cuando nosotros pasamos tiempo con el Espíritu Santo de Dios, cuando tú amaneces orando, a ti no te hace falta el sueño. Wow. Porque yo lo he experimentado. Cuando tú pasas la noche leyendo la Biblia, el otro día tú no vas a andar que como zombie, que te está cayendo, porque es el Espíritu Santo de Dios. Bueno, en mi vida, he tenido varias temporadas. He tenido tiempo que he amanecido escribiendo libros, he tenido otros tiempos que he amanecido escudriñando la palabra de Dios, y he tenido otros tiempos de mi vida que he amanecido orando. Y así por temporada, pero siempre tratando de hacer la voluntad del Padre, porque muchas veces, yo a veces le digo, oye viejo, ¿y tú no me vas a dejar dormir esta noche? Sí, oh my God. Sí, es así. Pero yo sin eso no puedo vivir, sin oración. Porque la oración es la que nos eleva realmente, es la que nos hace ver a Dios en la tierra de los vivientes. Yo puedo decir, como estaba escribiendo el otro día, yo escribía en un libro que estoy escribiendo, hablando con mi alma, y yo escribía que yo soy la mujer que he visto el látigo de Dios en la tierra de los vivientes, pero también soy la mujer que he visto la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Y es que si Dios no te sin pruebas, sin latigazos, sin desierto, no hay gloria. Wow. Entonces, los desiertos, los latigazos, son los que nos llevan a un nivel de gloria. Y esta que usted ve aquí ha pasado por mucho. Y con mi poca edad que tengo, porque no soy tan viejita, pero he tenido muchas experiencias en la vida, porque el Padre me ha procesado grandemente. Wow. Y yo puedo decir como dijo Pablo. Yo puedo decir como dijo Pablo, yo he pasado por mucho, he aprendido a vivir en la escasez, he aprendido a vivir en la abundancia, he aprendido a vivir en cualquier etapa de mi vida. Y he sabido que Dios siempre ha estado conmigo y que nunca me ha dejado. Pero cuando nosotros vivimos una vida de oración y una comunicación con Dios, el desierto, las pruebas nos pasan a nosotros y nosotros a veces no nos damos ni cuenta. Porque solamente se dan cuenta las personas que están pendientes a otras cosas, porque sabemos que las pruebas y las dificultades son las que nos elevan a un nivel mayor de gloria. Y yo soy de la persona que digo que nosotros como cristianos no podemos ser cobardes. E incluso dice la Biblia que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y yo creo que es de cobarde no intentar las cosas. Y es de valiente intentar las cosas, aunque fracasemos en el intento. Y en Dios no hay fracaso. En Dios no hay fracaso porque en Dios no hay coincidencia, sino que en Dios hay propósito. Y lo que nosotros entendemos y muchas veces llamamos como que es una desgracia o una maldición o no sé qué, es lo que nos vas a llevar, es el trampolín que nos vas a llevar al nivel de gloria que Dios tiene establecido para nuestras vidas. Y es así. Poderoso. Claro, mi hermana, y más que usted, yo quiero que usted le exarte a la audiencia
y nos cuente 2 experiencias espirituales con el Espíritu Santo de Dios. Santo Dios. Ay, santo, yo sé que son muchas, Sí. pero para la gloria de Dios. Sí, bueno, yo vivía en una ocasión en Villamella y yo recuerdo que había una hermana que tenía un niño. Esa fue una de las muchas experiencias que he tenido. Y llega con el niño en los brazos y llama a un vecino y dice, oye, el niño se me está muriendo. Y el niño tenía los ojos ya, estaba así, que no tenía como aliento de vida. Yo le digo, préstame el niño, ven, y agarro el niño y lo levanto. Y yo digo, oye, yo ordeno que el alma entre al niño de nuevo. Y el niño exhaló y revivió nuevamente porque ya el niño estaba muerto. Esa fue una experiencia que realmente impactó mi vida, una de las que me llegan ahora a mi memoria. Sí. Y otro día, yo recuerdo que en una ocasión el Señor me manda a San Cristóbal, y yo nunca había ido a San Cristóbal en ese entonces. El Señor me dice, tú vas a coger bueno, por esa área por donde el Señor me mandó no había ido. El Señor me dice, te vas a quedar en tal lugar y tú vas a ir donde el pastor Moreno, que tienes muchos hijos, y tú le vas a decir esta palabra que yo le mando. Entonces yo fui al lugar donde el Señor me dijo, cuando el Señor me había dicho que había muchos motores ahí en la parada, y yo llego a ese lugar y cuando llego al lugar, así mismo veo muchos motoristas, y se me para un motorista al lado y me dice, y yo le digo, yo voy para donde el pastor Moreno, y el motorista me dice, el que tiene muchos hijos. Yo le dije, sí, ese mismo. Ay, Dios mío. Entonces cuando fui al lugar, allá me encuentro con el pastor y obvio le di la palabra que el Señor me dijo y hice como hacen los profetas, di la palabra y me fui, porque siempre yo hago eso. Si Dios me manda a un lugar a dar una palabra, no es que me siente ahí a hablar otras cosas, lo que sea, porque a veces dañamos nosotros mismos el plan de Dios, porque si Dios te manda a decirle al hermano que corra, pues no le diga que se siente o que se detenga a mitad de camino, sino dile lo que el Señor te dijo con exactitud. Y la gloria de Dios se glorificó porque al que Dios manda, Dios respalda. Wow, con dirección y todo. Sí, ve a tal lugar. Sí, en ese tiempo era cuando yo oraba 12 horas. Pero sabemos que la gloria postrera será mayor que la primera. Wow, poderoso. Y escuchar la voz de Dios audiblemente hablar a su vida. Amén. ¿O de qué manera usted escucha la voz de Dios? Bueno, eso no sabría cómo explicarlo con palabras realmente. Eso no sabría explicarlo con palabras realmente, porque es que Dios nos habla de tantas formas. Y Dios habla mucho conmigo a través de los sueños, pero una de las formas en que Dios me habla es ministrando a mi mente y a mi corazón. Sí. Wow. Poderoso. O sea que hay muchas personas que están soñando, hay muchas personas que hoy están teniendo voces que le hablan a su mente y a su corazón y no saben discernir. Exactamente. Y la palabra dice que el pueblo que perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces le decimos a esa vasta audiencia, gloria al Señor, de que la fuente es Jesús. Amén. Si tú no entiendes las cosas, inclínate al Señor. Mira, te está hablando alguien que tiene el don de profecía o de profeta, como usted lo quiere escuchar, y nos está explicando de qué manera que se le ha sido entregado esto. Amén. De que esto no nos lo entregaron a nosotros jugando bolitas. Amén. Aleluya. Así es. De que la gracia del Señor no lo obtenemos, aleluya, en otras cosas vanas, sino en su presencia. Amén. Así es. Y es muy lindo, pastora, cuando usted llega a un lugar y usted no conoce a nadie, el Espíritu Santo de Dios empieza a hablarle, a revelarle y a hacerle ver, y usted puede escuchar a esas personas y usted puede ver que realmente es el Espíritu Santo de Dios que le está hablando porque usted no conoce a nadie. El otro día, no hace mucho, yo fui a un lugar con mi hermana y mi hermana está ahí orando y eso, y yo estoy escuchando, yo estoy parada en un ladito y muy tranquilita porque yo entiendo que el Espíritu Santo de Dios es un Dios de orden y que todo tiene su orden y que Dios no es un Dios de desorden. Amén. Y estoy ahí y de repente veo que descienden unos ángeles y le digo a la persona que está ahí, digo, mira, yo veo que descienden unos, con toda mi paciencia así, yo veo que descienden unos ángeles y veo unos quitters que van desapareciendo y que Dios trae sanidad.
Yo ahí no conocía a nadie y la persona, sale una persona llorando y dice, oye, yo fui al médico y me dijeron que tenían que hacerme una cirugía. Y yo decía que cómo iba a ser eso posible si también a mi esposo lo van a operar. Wow. Entonces ese es el evangelio que yo aprendí y ese es el evangelio que a mí me gusta, de cuando usted puede escuchar la voz de Dios. Wow. No un evangelio de emoción ni de lo que era, como ahora me excusan la palabra, como la gente piensa que Dios se manifiesta con la manipulación o con manipular al pueblo, y a veces está hablando lenguas que no se sabe de dónde la sacaron porque de Dios no son. Y no es así que Dios se manifiesta realmente. Y todo aquel que quiere tener poder de parte de Dios, lo único que tiene que hacer es acercarse a Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios está dispuesto a darnos nosotros cuando le pedimos y a darnos en abundancia lo que nosotros le pedimos. Lo que pasa es que nosotros, como decía anterior, no sabemos lo que nosotros portamos, la gloria de Dios que nosotros portamos de parte del Eterno. Wow. Portamos la gloria. Amén. Y la gente escucha gloria y yo solamente le digo, mira a tu alrededor, mira las estrellas, mira todo lo que estamos, mira todo lo que tus ojos pueden alcanzar a ver. Todo eso vino de la gloria de Dios. Amén. O sea, que no hay nada imposible para el que tiene fe. Amén. Para el que cree. Todos los dones vienen por fe. Amén. Tienes que creerlo. Tienes que saber que Dios es real. Amén. De que Él es real y es el dadivoso y está escuchando los clamores de cada uno de nosotros y está presto para ayudarnos. Amén. Pero tenemos que detenernos. Algo que he estado teniendo en estos días. El Espíritu Santo, aún hasta tu forma de hablar, háblame más lento. Y yo, pero, Señor, pero Dios mío, así, despacio, vamos, así. Porque Él ordena todo. Amén. Aleluya. Es que Él es nuestro amigo, el que está con nosotros todo el día. Y cuando un maestro está enseñando a un alumno, tiene que estar ahí. Amén. Así tiene es. que estar presente. Mira, eso estuvo mal, eso estuvo bien, sigue más adelante. Ok, ahora dobla por aquí. Ese es el maestro. Amén. Pero decimos que no, que el maestro no está, o que yo nada más siento el Espíritu Santo cuando estoy en la iglesia, o nada más siento a Dios cuando hay una actividad. No, es que Él está ahí todo el tiempo. Así es. Es que el Espíritu Santo de Dios tiene que morar en nosotros. Si el Espíritu Santo de Dios no mora en tu vida, entonces tú vienes a ser como un címbalo que retiñe. Que lo que va a hacer es que vas a molestar cuando hables y vas a molestar cuando digas cosas y que lo que tú digas va a ser algo insípido, no vas a tener sabor. Wow. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, aún lo que decimos, lo decimos de parte del Espíritu Santo de Dios. Tú sabes, sierva de Dios, dónde está el problema realmente, que nos hemos enfocado en tantas cosas en estos tiempos y hemos descuidado al Espíritu Santo de Dios. Wow. Y por eso es que hay tantos problemas y hay tantas cosas, y es por eso, porque hemos descuidado al Espíritu Santo de Dios. Wow. Es que los hombres de Dios que realmente Dios lo usa, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y no militan conforme a la carne. Wow. Nosotros nos hemos dedicado a mirar lo que está delante de nuestros ojos y a juzgar a las personas por si tú viste mal, si tú viste bien, si tú te pusiste la falda larga o te la pusiste corta, o sea, que le andan el pantalón o qué, yo no sé. Pero no hemos olvidado que el Espíritu Santo de Dios que mora en ti es quien te convence de pecado, es que te guía a toda verdad, y que el Espíritu Santo de Dios es quien te corrige. Wow. Porque el Espíritu Santo de Dios nos corrige. Usted sabe las veces que, bueno, yo en lo personal me he puesto un vestido largo y el Señor me dijo, no, quítatelo. Wow. Y es así, el Espíritu Santo de Dios cuando está en nosotros nos corrige. Wow, porque muchas veces usted se pone el vestido largo, pero cuando viene a ver está muy señalante y está mostrando otras cosas que no tiene que mostrar. Sí. Entonces, a veces no entendemos esas cosas. Y nos hemos enfocado tanto en la ropa y en tantas cosas, y en si el hermano está bien, y en cómo anda el hermano, y nos hemos olvidado del Espíritu Santo de Dios y de rasgar nuestros corazones. Wow. Y ese es mi lema, y siempre va a ser mi lema, que rasguemos nuestros corazones antes que el vestido, porque enfocándonos en las cosas de afuera, en lo que perece, hemos descuidado lo que está dentro de nosotros, que realmente es
con eso no es que digo que tenemos que andar en desorden, pero cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos organiza la vida de nuestra forma de pensar, de caminar, de hablar y todo. Porque yo no puedo hablar como hablaba antes. Yo no puedo pensar como pensaba antes, porque si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, en mi vida tiene que haber una metanoida, un cambio de pensamiento. Wow. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, nosotros acontece una nakainosis, una metamorfosis, nosotros cambiamos. Wow. Nuestra vida tiene que ser transformada. Si en tu vida no hay una transformación, entonces el Espíritu de Dios no muere en ti. Y si el Espíritu de Dios no muere en ti, entonces tú no tienes nada que dar. Wow. Y eso es lo que pasa, sierva, que hay personas que viven bajo un don, porque los dones son irrevocables. Amén. Yo fuera del Evangelio llegué a profetizar hasta con un humo encima. Muy fuerte, Sí. muy fuerte lo desatado aquí. Ay, ya, Sí. ya. Porque los dones son irrevocables. Oh, my Entonces, God. nosotros no podemos dedicar... Y esa profecía fue cierta y fue cumplida. Claro, Oh, my yo God. recuerdo que en una ocasión yo estaba en un colmado y llega un joven y yo le digo, mira, el Señor me revela esto y esto y esto y esto y esto de tu vida. Ay, Dios Y el muchacho mío. empezó a llorar. Pero yo como me sentí también mal y hasta salí de ese lugar y dije, ay Señor, no me haga eso. Wow, Así wow, no, wow. Jehová. Sí, pero lo que quiero decir con esto es que nosotros no podemos querer siempre vivir bajo un don. Hay gente que se han acomodado a los dones y viven, se han convertido en sepulcro blanqueado. Wow, Por dentro Dios están podridos y por fuera usted lo ve lindo y limpio. Y es por eso, porque han dejado que Satanás dañe su mente y su corazón. Javes O sea, decía, que usted me puede decir a mí que hay una persona que puede estar en su deleite de la carne. Ay, Dios mío. Y puedo orar por un enfermo y se sana. es que los dones son Ay, irrevocables. ya, Los dones son irrevocables. Sí, yo lo creo así. Dios Yo lo mío. creo así. Porque, como decía, yo en mi condición humana de pecado, en muchas ocasiones llegué a darle palabra a personas de parte de Dios por el don de profecía que un día puso en mi vida. Pero entendiendo yo que si me moría en la condición que estaba, pues realmente, Con todo y don. con todo y don, no podíamos perder. Claro que sí. Oh, gloria a Entonces, Dios. nosotros sabemos cuando estamos mal. Porque nosotros sabemos cuando estamos mal, porque nosotros no somos personas locas. Sabemos cuando estamos haciendo las cosas delante de Dios bien, sabemos cuando estamos haciendo las cosas mal. Yo viví un proceso fuera del Evangelio que Dios me permitió vivir, y digo que Dios me lo permitió vivir porque, como le decía anterior, fuera de cámara, en una ocasión el Señor me dijo, te voy a permitir ir al mundo y te voy a permitir probarlo todo, pero no vas a tener paz porque yo soy tu paz. Usted sabe que mucha gente puede cuestionarla por eso. Sí. Y decir como que Dios no dijo esto, espérese. Sí, porque nosotros, la mayoría de las personas religiosas, meten a Dios en un molde y entienden que Dios llega hasta ahí. Pero usted sabe por qué acontecen esas cosas, por eso mismo, por la religiosidad. Porque yo misma era de las personas que decía que el que pecaba era porque quería. Wow. Y yo cuando me vi en la cuerda floja, a punto de apartarme del Evangelio después de orar 12 horas y de conocerme mucha gente como profeta, yo decía, yo soy de las personas que por vergüenza tengo que servirle a Dios. Wow. Pero aprendí en medio del proceso que esto no es del que sale, que esto es del que Dios tiene misericordia, porque dice la Biblia que Dios tiene misericordia de quien Él quiera. Wow. Dios mío, Padre. Amén. Esto lo vamos a dejar para la segunda. Usted nos va a explicar a la audiencia cómo después de tantos años, 16 años en el Evangelio. 16 años sirviéndole al Señor, apartarse. Sí. Y luego el Señor volverla a traer. Amén. Ay, Dios mío, Padre, pero Jehová. Y que el mismo Dios le haya dicho a usted, va a permitir, ¿cómo fue la palabra? Te voy a permitir probarlo todo, pero no vas a tener paz porque yo soy tu paz. Y a mi tiempo te saco porque eres mi profeta. Literal. Sí. Dios mío, Padre. Yo quiero que ustedes escriban ahí si quieren la segunda. Ay, Dios mío, el segundo live, el segundo video. Yo quiero que ustedes comenten ahí, expliquen la parte que Dios habló a su vida. Mi hermana, yo quiero que ustedes den su nombre a esa audiencia. Amén, donde amén. se congrega. Mi nombre es Luz María Delgado. Pertenecemos a la IMAT, que pastorea José Valdés, Iglesia Misionera Asamblea Cristiana, Monte de los Olivos.
Gloria al Señor. Amén y amén. Nos pueden contactar por nuestro Instagram, Pastora Teresa de Sid. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Shalom.